Uno de los objetivos de la revista es edificar a través de personas que conocen áreas. Fue el motivo por el que se creó dedicar algunos días a algunas áreas. Los miércoles la medicina, los sábados agropecuarios, los viernes de José Israel con política, la medicina con el doctor Hanna y con Willamo, en fin, ese es el objetivo. Pero también ahí llevarle a ustedes no un programa de debate, sino un programa de edificación. No digo de educación, porque ya sería muy ostentoso, pero por lo menos de orientación para que el público pueda elegir y saber por dónde y cómo hacer las cosas. A veces pretendemos también tener algún tipo de influencia para edificar funcionarios, pero resulta que aquí, en República Dominicana, no se ha podido convencer a ningún gobierno, como es por ejemplo el Washington Post o el New York Times, que los presidentes norteamericanos le ponen caso. Aquí no. Aquí la única influencia que tiene los medios de comunicación es la denuncia, más nada. Y en esa dirección tenemos hoy al ingeniero Lidio Martínez Cairo. Lidio Martínez Cairo nos advertía a Ramón Santos que su especialidad es la pecuaria, pero nosotros lo hemos visto en diferentes medios hablar de un tema que es vital aquí en la República Dominicana. Y se trata de el uso de la tierra. Naturalmente, en pecuaria la ganadería es pecuaria y posiblemente Lidio cuando habla de pecuaria, habla de la utilización de la tierra en agricultura o en ganadería. Realmente ese es el principal problema. Ayer mismo conmemoramos el 5 de diciembre, que fue el momento en que el almirante pisó tierra en la isla Hispaniola, que él le puso así. Pero resulta que él descubrió el continente el 12 de octubre y 2 meses después es que llega. No tenemos la literatura ni en los diarios de él qué ocurrieron desde que él llegó a San Salvador en las Bahamas, después fue a Cuba y vino a la bahía de San Nicolás. ¿Qué pasó en esos 2 meses? ¿Cuáles fueron los productos que eran propios de la isla y cuáles trajeron los europeos? Y el tema de hoy es, ¿qué pasó desde allá hasta hoy, pasando por las devastaciones de Osoria, la tierra y algunos fenómenos que pasan aquí? Por ejemplo, nosotros teníamos un amigo ganadero en Monteplata y ese amigo todos los años se iba a la línea noroeste a comprar ganado flaco para engordarlo en Monteplata. Y yo me pregunto, pero todos los años en la línea noroeste sabían que la sequía o que la pastura o algo iba a producir que su ganado no tomara el peso que necesita el ganado de carne. Y todos los años él hacía eso. Y todavía hoy nosotros no sabemos qué está pasando, que siempre ocurre lo mismo. Pero el tema es si aquí se está usando mucha tierra para el ganado o si ya nosotros podemos pensar en tabulación. Porque Estados Unidos es más grande
y nosotros hoy importamos carne de primera teniendo la misma tecnología de ellos. Pero todas esas son cosas que quien le habla no las conoce. Quizás Lidio nos ayude a entender el por qué a veces pedimos permiso para exportar ganado y por qué traemos carne porque la de fuera es más blandita. ¿Por qué el ovejo y el chivo tienen, aunque son caprinos, tienen dos alimentación totalmente diferente? Yo quisiera que Lidio no solamente hoy, sino que nosotros hagamos una sección para hablar de la utilización de la tierra en beneficio de las dos áreas, de la agropecuaria y de la ganadería o de la pecuaria. Tenemos el problema del agua, que hay que incluirlo. Las tierras más fértiles están sembradas de arroz y debe de ser así. Lidio, no sé por dónde comenzar. Bienvenido. Gracias, buen día. Esa inquietud yo la he escuchado en su voz varias veces, lo de la línea noroeste, lo del arroz. Y tiene razón, no tiene sentido lo que pasa en la línea noroeste, que no solamente hay gente de Monteplata, de Cotuí, de la zona lluviosa, hay muchos ganaderos que aprovechan la sequía de la línea noroeste y del resto del país, de la zona más seca como el sur y parte del este, y compran ganado para mejorarlo. Pero, ¿y por qué ha pasado eso? Bueno, desde los años 50 está registrado el programa de siembra de pasto en la línea noroeste. Y todavía ahora mismo hay un programa muy bueno que se llama Promegan, pero se concentran en la distribución de semillas, siembra de pasto. Eso no funciona si no se toma en cuenta eso que usted dice de que esa zona tiene una sequía larga y las otras zonas que tienen sequía larga, la solución es tener reserva para la época seca. Los agrónomos, los ganaderos, todo el mundo habla de hacer silo, eso es caro. La reserva más barata que hay disponible en el país es la caña de azúcar. Debe haber un programa siempre permanente de siembra de caña de azúcar en la zona de sequía larga. Y por suerte ahora se está aprovechando la paja de arroz, que tiene muchos críticos. ¿Por qué paja de arroz? Primero porque está prohibido quemarla, entonces no se debe quemar. Segundo, porque tiene un valor nutritivo similar a de la paca popular en el país, que son las de trasbala, un pasto interesante. ¿Y por qué la trasbala tiene valor similar que la paja de arroz? Porque la manejan mal los ganaderos, los que hacen paca. Bueno, la manejan mal, pero hay que entender, los ganaderos dominicanos, cuando a los que producen paca le preguntan cómo es el precio, no le preguntan por la calidad. Costa Rica, Colombia, Brasil, la mayoría de los países tienen clasificación de las pacas, pero aquí no hay clasificación. Entonces, esa es una realidad. Pero en caña de azúcar, pacas de paja de arroz, debe ser un programa de gobierno. Se llegó a esbozar en el gobierno pasado y se llegó a plantear de que las zonas arroceras tuvieran empacadoras, que este gobierno ha comprado algunas empacadoras para empacar el arroz, la paja de arroz que queda después de la cosecha del grano. Y almacenes, que se pueden aprovechar algunos almacenes. Hay muchas cosas por hacer. Doctor, usted tiene razón. El país requiere una especie de reingeniería del sector agropecuario para hacerlo más competitivo con los mercados internacionales y con la tecnología que todos los países están preocupados por aplicarla, de remediar, mejorar las condiciones del campo para que se reduzca la migración de la gente del campo y para que los jóvenes se integren. ¿Es siempre la sequía, es todos los años o hay años que no se da ese fenómeno? Esa es buena pregunta, porque el ganadero juega la lotería con eso. Hay años que a veces la sequía es de 3 meses solamente en la línea noroeste, pero son años muy raros. Lo normal es que esperen 6 meses de sequía y se preparen para eso.
Y los productores que tú dices que adquieren esa ganado están diseminados en el país entero. O sea, ya se sabe que eso es un punto cuando hay problema ya. Sí, sí, en toda la zona lluviosa, en el este, pero sobre todo la gente del Cibao Central y lo de Monteplata, como dice el doctor Jacín, son los que se aprovechan más porque están atentos. Hay gente que tenía ese negocio de esperar la sequía e ir a comprar ganado. Y entonces el productor de allá, porque a veces somos ligeros para criticarnos, uno mismo a veces dice, pero debieran tan simple como pensar siempre en la rabia, ¿no? En el problema que viene. Pero alguna razón tiene que haber para que año tras año los productores les sorprenda la seca y no hayan previsto alguna, o es de conocimiento o es que son muy pequeños los productores y no quieren dedicar las tareitas que hay que dedicar a eso. ¿Cómo? Ese es un buen punto, ese es un buen punto, porque ellos saben que viene la sequía, pero a veces la mayoría de los productores son pequeños, no tienen recursos. Inclusive muchos ya no son clientes del Banco Agrícola porque fallaron en alguna sequía de esa, no pagaron y quedan desclasificados como clientes como buenos clientes para el Banco Agrícola y no les puede prestar. Y conservar forraje para época seca no es fácil y no es barato. Entonces, por eso es que tendría que el gobierno estar pendiente de eso. Cosa, no es fácil y no es barato, pero es rentable. Ese es un buen punto. El precio de venta, porque a veces tú dices, tengo el dinero y tengo dónde almacenar las pacas. Pero, ¿y cómo hacerlas? Pero cuando tú dices 60 pesos diarios, se me come 2 pacas, 1 paca y lo multiplica por 45 días o 50 días, funciona, da para... Ese es un buen punto, Michelle, porque hay muchos que producen pacas, pero descubrieron que cuando viene la sequía, los precios de las pacas se disparan. Y dice, pero es mejor negocio vender las pacas y vendo parte del ganado si la sequía me aprieta. Sí, por eso, ahí está. Pero ligando la agropecuaria, lo agrícola a lo pecuario, que Ramón insiste en que explotemos tu conocimiento de pecuaria. Nosotros queremos exponerte una posición que tiene que ver con lo que hemos hablado, pero que tú me la corrijas. Yo creo que el pollo es ensamblado, que el pollo lo único que tenemos es la nave, el veterinario y el cuidado, ni siquiera el pollito, porque viene de fuera la abuela, pero el alimento es importado, que el cerdo depende, porque las fuentes de proteínas son carne, leche y huevo, en términos económicos locales. El cerdo depende, si está en la posilga no tiene ningún ensamblaje, pero si es técnicamente criado, un alto porcentaje de alimento importado. Y el ganado depende. Cuando es paca, es 100% alimento de aquí, sí, ¿verdad? Correcto. Si es paca. Ahora, tabulado siempre es paca, o se le da otro tipo de alimento. La estabulación se hace en el país. La línea noroeste tiene semi-estabulación. Ellos pastorean algo. Pastoreo y estabulación. paca, las dos cosas. No solo paca, la línea noroeste tiene mucha hierba de corte, que es algo positivo, y no tiene más porque no tiene agua suficiente. Y en esa zona, si no tiene riego, es difícil tener hierba de corte o cualquier otro pasto mejorado, al menos que tenga conservación de forraje y no sobrepastoreen. La línea noroeste tiene un problema que es viejísimo, tiene casi el 100% invadido. Es raro la finca que no tenga una hierba que se llama merita, que se llama pajón haitiano también. Está en todo el país y sigue avanzando porque los suelos del país se han ido degradando. Brasil, que es una potencia, reconoció que tiene suelo degradado, el suelo que se sobrepastorea, se sobreusa, no se repone con la fertilización adecuada. Y hasta Estados Unidos. En Estados Unidos están reclamando que tienen degradación y que tienen que aumentar la materia orgánica. Casi nadie habla de eso. Con el inventario que tenemos, con el censo que tenemos de cabezas de ganado,
¿tú crees realmente que tenemos un exceso sin añadir alimentos que no se apaca? ¿Tú crees que tenemos un exceso de tierra dedicado al pastoreo que no deberíamos tener? No, porque nosotros tenemos 19 millones de tareas solamente dedicadas a pasto mejorado y pastos naturales. Y son las tierras de menor fertilidad, y eso está bien. ¿Qué puede hacerse? Bueno, lo que se le recomendó a este gobierno, a todos los gobiernos se le ha dicho, pero este gobierno contrató a David Cueto en Medio Ambiente para ver la ganadería de montaña, qué hacemos para mejorar las condiciones de la montaña. Y le recomendó que se reconvirtieran todas las zonas de montaña en sistemas silvopastoriles. Pero los sistemas silvopastoriles deben ser para el país entero. ¿Y qué es un sistema de eso? Pasto y árboles con ganado. Eso es el sistema Y silvopastoril. no dicen ni que el animal que camina y hay árboles de pasto que pueden No, estar abajo, debajo abajo. de sombra. Cantidad. Y por ejemplo, yo acabo de hacer, yo tengo un canal de YouTube, Panorama Agropecuario, le hice un reportaje a Eric Rivero, que hace como 10 años hizo un día de campo y le hizo lo que tiene que hacer, subdividir más los potreros con energía eléctrica, con cerco eléctrico con energía solar. Y esa vez le quedaron muchos potreros sin sombra. Y algunos técnicos amigos le dijimos, Eric, tú no puedes tener vacas de alto mestizaje que le dé el solazo que le está dando. Y empezó a sembrar. Y yo le dije, saca lo que se llama matas que tengan, por ejemplo, 2 metros de altura, más alto que una vaca, con cepellón, como se hace en jardinería, con el pedazo de tierra así. Y él hizo uno. Y ahí estaba, me mandó una foto. Y digo, ponte al lado para que vean que es más alta que tú. Y es cierto que el pastoreo es perjudicial para una alta producción de leche y que produce carne dura, porque el animal tiene que caminar. No es perjudicial para la producción agropecuaria en general, de carne y leche, pero sí es muy difícil producir carne blandita con pastoreo. Es difícil, Eso es porque muy hacen difícil. ejercicio. Porque hacen ejercicio. Y además el pasto, y sobre todo el pasto tropical, no puede producir carne blanda. Eso los ganaderos viven promoviendo su raza, que esta raza produce carne blandita en pastoreo. Eso en la práctica, eso se sabe y que esos no. angus que uno trae de fuera, nosotros podíamos producirlo aquí. Angus puro no, porque No, el me refiero a angus... la carne que le decimos angus, no a la raza. No, la carne Angus es carne de raza Angus. El Angus sí. es una raza de clima templado con muchísimo pelo y que Ok, se agua con pero el calor. vamos a aquí. hacerlo más sencillo. ¿Podemos producir carne blandita aquí? No como el Angus puro. Y por eso está reaccionando CCN, el supermercado, y muchos ganaderos grandes están cruzando con Angus. Por ejemplo, Brahma, que es un cebú del trópico, con Angus, produce la raza Brangus, y están cruzando muchas razas con Angus porque producen una carne más blanda que la que tenemos en los supermercados en el país, que puede competir con el Angus en precio. ¿Y cuál es el milagro del cebú? Es que es muy resistente a Es enfermedades. del trópico y es resistente, pero hay que tener cuidado con lo que se dice con frecuencia, que nosotros debemos, para aumentar la producción de leche y carne, estabular ganado. Eso sale caro y nosotros tenemos que competir con la carne importada y con los mercados internacionales. Y tampoco, si se estabulara todo el ganado para producir leche y carne, los costos se aumentan y hay que pensar en la población, como con frecuencia habla Ramón. Si tuviera en tus manos la decisión política, ¿qué cosas te gustaría cambiar desde la agricultura o de ganadería que te preocupan hoy a ti? ¿Qué cosas te gustaría mejorar? Si se toma el sector pecuario, que es lo que hemos hablado más en este conversatorio, por ejemplo, cosa que puede hacer fácilmente el gobierno es reconvertir la ganadería en general a sistemas silvopastoriles, porque produce más leche y más carne por unidad de superficie, conserva mejor los suelos y es fácil hacerlo, porque el medio ambiente tiene cantidad de viveros en el país que produce plantas que dan sombra para ganado. Y lo que decía Michelle, hay cantidad de pastos que resisten la sombra y están disponibles en el país. Entonces,
eso que está haciendo Eric Rivero en su finca, y es el asesor agropecuario del presidente, y lo ha hecho Alexis Alonso, que es el asesor pecuario. Tiene los dos asesores que debían decirle, presidente, vamos arriba, vamos a meter sistemas silvopastoriles en todo el país. Esa es una de las principales medidas que se pueden tomar. ¿Y esa es una política gubernamental o una política individual de la gente? Lo hace Alexis y lo hace Eric, y ellos lo promueven. Dice, presidente, haga eso en el país entero. Pero ellos debían... ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede fomentar un gobierno eso? Con una alianza que una vez se intentó en el gobierno... Sembrándole a la gente el pasto y la mata grande. No, fíjate, cuando en el gobierno de Hipólito se firmó un acuerdo de la Dirección General de Ganadería con Medio Ambiente para promover los sistemas silvopastoriles, pero ahí cambió el gobierno y eso no se ejecutó. Y ahora se puede hacer. Yo se lo había dicho a Eric Rivero, a un acuerdo, como Eric es el rector del sector pecuario, con Medio Ambiente, que tiene vivero y produce plantas para sombra, para el ganado. Ese es un punto de partida, declarar el país como vamos a promover masivamente el sistema silvopastoril, porque inclusive hay compañías, empresas internacionales que pagan bonos de carbono por eso, cuando se hace la reconversión del sistema ganadero, y eso se puede aprovechar. Porque compensa. Algo parecido al Le pagan al ganadero por sembrar en las fincas, y eso no se está aprovechando y se puede aprovechar. Eso pues se parece un poco a un programa que se anunció aquí, que se iban a pagar porque la gente dejara el bosque tranquilo, algo así. Eso lo anuncié yo. Nosotros tenemos una empresa que la representamos, un amigo y yo, que está dispuesta a pagar bonos de carbono para dejar los bosques y también fomentar los bosques, porque te pagan una parte ahora por lo que tú tienes y tú sigues sembrando árboles, te pagan anualmente y van revisando anualmente para pagarle más a los productores. Pero eso tiene que ser política del Estado. Este programa lo ven muchos agricultores y sus esposas y mucha gente que no conoce los términos técnicos. Sería bueno ampliar primero lo que es silvopastoril, porque nosotros los técnicos y los que estamos acostumbrados a bregar con ustedes, lo podemos entender, pero en ese silvopastoril, la parte selvática de ese proyecto, no puede ser en ningún caso algún árbol productivo. Buena observación, porque puede ser con frutales, y frutales como el buen pan de masa, que está de moda ahora sembrar, que inclusive para que dé más sombra al pasto y para manejarlo mejor hay que podarlo, y el follaje del buen pan de masa es de excelente calidad forrajera. Entonces, pero están también los otros frutales. Por ejemplo, aguacate no se puede. Con aguacate es difícil. Porque se ahogan los animales. Yo vivo a ahogarse un... No tanto, sino que se van a comer las hojas. Igual que es difícil con el mango, pero con el buen pan sí. Aunque ellos se pueden comer algunas hojas, pero no se afecta. Y desde el punto de vista real, ¿qué conviene más? No desde el punto de vista medioambiental, porque en eso hay desde lo más simple hasta lo más fundamentalista, que si declararlo parque nacional es una opción si hubiera mucha tierra. ¿Cuál ese cultivo, el pasto que hay ahora, que pangola es lo que usan allá en la loma? La pangola casi no se usa. ¿Qué se usa en la parte montañosa que está convertida en ganadería? Porque hay algo de pangola, hay estrella africana, pero hay invasión de ese pasto que se llama merita o pajón haitiano, que solamente se puede corregir aumentando el porcentaje de materia orgánica de los suelos. ¿Aumenta? Hay que aumentar el porcentaje de materia orgánica de los suelos dominicanos porque están degradados. Brasil hizo un programa así, pero un programa de crédito agresivo, lo lanzó el año pasado, en noviembre. ¿Y eso es tenible? ¿Qué tiempo tarda hacer eso? No, eso... ¿Qué se le hace a la tierra? Simplemente... ¿Se deja descansar? Lo que está haciendo Promegan, que es distribuyendo semillas de pasto mejorado, pero eso no basta. Tiene que tener un programa que produzca forraje conservado para la época seca, y lo más barato no es silo lleno como todos los técnicos y todo el mundo habla, es caña de azúcar y pacas de arroz, se pierde mucha paja de arroz. El mismo Eric Rivero, que es el asesor agropecuario, está usando paca de arroz, casi ni la necesita, pero como es barata, la está usando. Ahora mismo me extraña que está lloviendo y hay escasez de pacas de paja de arroz. Mucha gente me ha llamado, ¿dónde consigo? Hay muchos productores. Pero eso debe ser un programa masivo de conservar toda la paja de arroz
en pacas para distribuirla a los ganaderos, quizá no regalada, sino vendida, vendérsela a un precio bajo, porque se pueden vender a precio de costo. Esas pacas posiblemente cuesten alrededor de 20 pesos, 10 pesos, 15 pesos, depende. Si el Estado se mete, baja mucho el costo de producción. En la siembra de cultivos menores, como era menores para la loma, se sembraba habichuela, ya gracias a Dios eso ha pasado, de quemar los bosques, quemar eso. Pero el sistema de curvas de nivel, que se ve en muchos países, siembran, no necesariamente ni se dan, ni crían vacas, ni hacen silvopastoril, sino cultivan en curva de nivel. Aquí es muy escaso eso. En el caso de que se haga un proyecto silvopastoril, se trataría de hacer eso en curva de nivel y no a ritocchino, como dicen los italianos. Sí, en curva de nivel es lo ideal, pero sale más caro y es más difícil. Tú puedes hacerlo paralelamente. En curva de nivel, cuando el productor esté dispuesto a hacerlo y siempre que se le dé el apoyo técnico para hacerlo. Pero si no se hace en curva de nivel, inclusive, mira, con Henry Rivero hablábamos de cuál es el método más barato para reforestar la finca ganadera. Hay uno sencillo, darle semilla al ganado, las vainas de samán. Ellos se la comen y riegan el samán en los potreros. Y se sabe. Y después van haciendo. Y las matitas que salen, la vaca no se la comen. Es el método más barato. Entonces, eso se puede hacer masivamente. Con la semilla de vallahonda o de cambrón. La gente a veces le tiene un poco de miedo al cambrón. Pero está la gina, que también tiene espina. Hay muchas cosas para hacer en el sector agropecuario sencilla, de bajo costo, que se pueden hacer entre el gobierno y los productores. Pero eso hay que consensuarlo. Nosotros y los que ven el programa podemos inferir que se trata de evitar que las tierras se vayan con las lluvias hacia los bajíos y medioambientalmente. Ese es el perjuicio mayor. Sí, evitar la erosión, eso es erosión, el arrastre de la tierra inclusive las tierras que se ven llanas tienen algo de pendiente, hay arrastre cuando tú no tienes protección. Sí, claro. Y ahora hay lo que se llama sobrepastoreo, un pastoreo excesivo, y cuando no hay árboles. Los árboles debe ser casi una ley obligatoria. Lo único que nunca se debe obligar, sino motivar a los productores que reconviertan la finca en sistemas silvopastoriles. Pasto, árboles y ganado, es una cosa sencilla, que ayuda a conservar el suelo y a conservar el agua. ¿Tú entiendes que uno de los motivos más fuertes por los que hay que actuar con cierta firmeza con eso es el tema de que el cambio climático ha traído una cantidad de lluvia en menos tiempo, que todavía es más agresiva para la erosión? Bueno, contrarresta en gran medida los efectos de gases invernaderos que produce el ganado, los sistemas silvopastoriles, pero mejora los suelos, que es la clave de la producción. Países avanzados como Estados Unidos está hablando de que a ellos le ha bajado el porcentaje de materia orgánica de los suelos. Brasil, Argentina, por citarte 3 casos ahora que están preocupados por eso. La cantidad de materia orgánica. Sí, la materia orgánica de los suelos, y Australia, los países. ¿Por qué le ha bajado? Porque hay sobrepastoreo, harán demasiado el suelo, y por eso hay los movimientos modernos de ganadería y agricultura regenerativa. ¿Por qué se ha puesto de moda a nivel mundial? Porque los suelos se han ido degradando, eso aumenta los costos, aumentan el uso de insumos tóxicos como herbicidas, insecticidas, fungicidas y todos los sidas. Entonces, la gente piensa, tenemos que cuidar el país, tenemos que avanzar, pero avanzar con métodos más modernos de producción, que sean más amigables con el medio ambiente y con los humanos, que son parte del medio ambiente. Se hacen las dos cosas juntas. Explica lo de los bonos de carbono para el público. No para los bonos de carbono. ¿En qué consiste? ¿De dónde sale el dinero y todas esas cosas? Eso, a la franca, son las empresas productoras de petróleo que, como contaminan al mundo, compensan. Tratan de compensar. El petróleo sigue con la alta demanda. Esas empresas que ganan tanto dinero, ¿cómo compensan? Bueno, no reducen las emisiones. Los países como Dubái, por ejemplo, y los países árabes, y tienen esos bonos en el mercado. Y es un mercado, el país no lo está aprovechando. Hay oferta. Por ejemplo, la empresa de nosotros ofreció pagar bonos de carbono por todos los manglares del país, pero no solamente para que se conserven los manglares, sino para que aumenten
Los manglares son importantes para el ecosistema, para aumentar la pesca, para el turismo, para todo. Entonces, con el dinero que se le daría al gobierno, se aceptaría el plan de conservación y de aumento de las áreas de manglares, y la empresa que nosotros representamos no se mete en eso, sino un plan que lo aprueba y lo apoya, con dinero que se pagaría todos los años, con contratos que pueden ser a 15 o 20 años, lo que quiere el gobierno, pero Y eso no va- han hecho caso. Hablamos con este ministro actual. ¿Quién califica para eso? No, para los manglares están prácticamente en manos del Estado. Okay. Los que están en manos privadas son áreas protegidas. Con ese dinero le podrían pagar a muchos que le han incautado los manglares, que eso no debe ser. Debían pagarle, si tú tienes un manglar y te lo incautaron y te lo declararon área protegida, deben pagarte porque tu tierra es tuya. Pero ese es un plan que está, y este ministro planteó, vamos a hacer un Zoom hace como un año, para que le expliquemos eso, pero no quedaron de llamarme para que nosotros le ¿Y ese explicáramos. dinero es significativo? ¿Es algo que vale la pena o son centavitos? No, son millones de dólares que pueden entrar al país por el pago de los manglares y por el pago de todos los bosques y por... Para que lo dejen tranquilo. Para que lo dejen tranquilo, lo protejan y lo aumenten, los manglares y las áreas de árboles en el país. Eso está planteado y simplemente se espera la respuesta. Y nosotros, no solo la empresa nosotros, hay otra empresa que está en ese mercado de carbono a nivel mundial que se puede, si quieren hacer licitación, lo que quieran, pero lo que nosotros reclamamos es que nos dejen presentarle la propuesta. El razonamiento que le da sostenibilidad a ese proyecto es que los mismos que el daño ecológico en la explotación, en el consumo de los hidrocarburos, llamémoslo así, Sí. los mismos dueños de eso tratan de hacer algo para compensar el daño. Lo están haciendo. Lo están porque, haciendo para sí, compensar el daño y el que en daño que última hacen. instancia lo peor sería que lo sigan explotando y que no se haga nada. Claro. Sí. De ahí, Eso está en la mayoría de los países. Nosotros, que tú dices nosotros representamos, Lidio Martínez Cairo. y Gabriel Jaramillo, un colombiano residente en el país. Representamos una empresa que tocó las puertas, nos reunimos ¿Y con... cómo le ha ido con eso? Bueno, en Porque Colombia... eso tiene que aprobarlo el gobierno. No. No, en Colombia se está haciendo, es una empresa americana, pero con sede en Colombia. Se ha hecho en Colombia y tocaron la puerta dominicana, pero no nos ha hecho mucho caso. Bueno, tuvimos una reunión, le repito, con este ministro actual y él quedó de que íbamos a hacer un Zoom. Por para eso pregunto que si presentar. el gobierno, tú, si no te han hecho mucho caso, ¿quién? ¿Los productores independientes? Porque eso no... No, porque tiene que ser con el gobierno primero, Ah. por los manglares. La empresa quiere arrancar con los manglares, que es algo fijo y que ¿Y no se debe cuánto tocar. pagan? ¿Pagan por metro, por tarea? No, por bono de carbono. Un manglar chiquito capta poco carbono, pero manglares adultos como hay en el país captan mucho. Entonces, cada cierto porcentaje de terreno que tú protejas te emite una cantidad de bonos de carbón y esos bonos de carbón te lo cambian por incentivo o por dinero. Por dinero. Eso se paga en dólares con un contrato que se hace, porque ya se sabe el área que hay de manglares. Pero cuando el Estado presente acepte que nosotros le paguemos bonos de carbono, dice, tenemos tantas hectáreas de bonos de carbono, la empresa Pero viene hay muchos países y que lo mide. hacen en diferentes áreas. Hoy mismo nosotros vimos la Feria del Popular, la Feria de Carros. Hay un plan que se llama Leasing Verde. Y tú tienes incentivos para Sí. que tú, en vez de comprar un carro convencional, tú compras un carro con un leasing verde. Y ese leasing tiene beneficios. Ahora ese carro tiene que ser o eléctrico O híbrido. O híbrido. O sea, tiene que ser... Y funciona bastante bien y tú lo tienes en forma de incentivo y también lo he visto en otro tipo de actividades que son los bonos verdes. Sí, otra cosa, Lidio. En la construcción, por ejemplo, se da. Sí, sí. Lidio, otra cosa. En tu cabeza existe la clasificación del productor pecuario como industria y comercio nos los clasifica en pymes y mipymes. Es decir, un ganadero es una mipyme o es una pyme, es una empresa que se puede manejar como tal, como empresa, o eso es otro mundo. Los ganaderos, inclusive una parte pequeña, no la mayoría pagan impuestos, son empresas, cada finca es una empresa.
y por lo tanto requiere un trato individual de cada finca. Hay fincas pequeñas, la mayoría son pequeñas, pero hay muchas fincas grandes. Y el Banco Agrícola le apoya al sector agropecuario en sentido general, pero todavía requiere más apoyo. No como se hizo con esos tasas cero, sino que se amplíe la cantidad de crédito. Sí, pero la pregunta viene porque esta semana las pymes o las MIPYMES protestaron o señalaron que los supermercados no le daban prioridad y que ellos, tú sabes que cuando se hablaba del desayuno escolar, se dijo que en cada región el productor pecuario debe suplir la leche a los desayunos, el queso, las cosas que se produzcan nacionales que se suplan. Pero en el caso de los supermercados hay otro nivel que es el nivel calidad, volumen y precio. Es decir, el productor pecuario aquí puede competir en los quesos, lo vemos, como todavía aquí no podemos producir la calidad de quesos que se producen en Europa, ¿verdad? Bueno, cuidado con los quesos, porque los quesos dominicanos pueden competir en calidad con los quesos importados. ¿Aquí? Sí, lo que pasa es que no han podido competir con los subsidios que dan los países desarrollados. Ya. Es un asunto de subsidios. Y por suerte la industria quesera dominicana es fuerte en quesos frescos, que es difícil que los quesos importados puedan competir con el queso fresco. Y el gobierno tiene un programa que no se llama Promequeso, la gente le dice Promequeso, como tiene Promegan, tiene Promequeso para apoyar la quesería, para que mejoren la inocuidad y mejoren la calidad de la producción y el costo de producción. O sea que el gobierno está enfocado por lo menos en el renglón de queso, de que se mejore la industria quesera nacional. Y con los demás cultivos, por ejemplo, ahora hubo una importación de limón. Eso sí fue un golpecito. ¿Exportación? Sí, importación. Sí, se trajo demasiado limón y debieron advertirle, porque ya el clúster de limón está manejando bien las plantaciones y cuando va a haber escasez, ellos mejoran el manejo, aumentan la fertilización y producen más limones. Ya no era como antes, que era completamente estacional. Entonces le dieron un golpe bajo, trajeron una gran importación de limones y eso afecta a los productores y desestimula lo que está haciendo el doctor Jacinto. Y el DERECAFTA afectó mucho o afecta mucho al sector pecuario. No lo afecta tanto. Por lo que podría afectar era al sector arrocero y el presidente tiene un decreto y han controlado un poco la importación, aunque se le fue la mano. Pero ahora con esta escasez de carne que hay en Estados Unidos, el país está haciendo lo que debe hacer. Muchos ganaderos están pasando, en vez de doble ordeño, a un ordeño para producir 7, 8 litros por vaca y un becerro. Esa es buena medida. Con razas como el Cenepol, que es una raza adaptada al trópico, que mejora la calidad de la carne y mejora la producción y mejora la reproducción, que es una de las limitantes que tiene el país. Lidio, el tema de los limones que recién tú mencionas ahora, hay muchas corrientes. Nosotros no estamos bien edificados sobre la realidad del limón. Tradicionalmente para esta fecha se dispara el consumo. Yo pienso que tal vez no se dispare tanto porque no van a haber tantos cerdos disponibles para asar como se dice, que siempre se dice que hay. Y sé que el clúster de limón, porque el presidente del clúster de limón viene con mucha frecuencia aquí. Hace días que no lo vemos, que no viene. Y ellos han dado pasos gigantes en ese clúster, en el sentido de que están exportando eso. Pero quisiéramos ver cuáles son las cantidades que dispone el país en este momento para que no se traiga cero limón. No quisiéramos ser ligeros ni en un lado ni en el otro, ni en el lado que pueda perjudicar a los productores, ni en el que pueda perjudicar al consumidor, que también es una parte importante en esta cadena. Entonces, como la tradición ha sido que en diciembre siempre se trae limón para fin de año, por el alto consumo que hay en el fin de año, ¿será eso así una cosa o la otra? ¿O tú piensas que estaremos en condiciones por los inventarios, o qué dicen la gente del limón? ¿Estaríamos en condiciones por los inventarios de decir, bueno, el limón ya no viene porque se está exportando?
Eso debíamos preguntárselo al presidente del clúster, pero como Sí, tú pero estás al día de el- casi todas las Sí, cosas. yo creo que pasó, quizá en el gobierno se pusieron un poco nerviosos porque hubo un brote de Juan Lombín, la enfermedad que le da duro a los cítricos, y le dio duro al Aquí. limón en Padre Las Casas, sí. No Y sabía. entonces coincidió que cuando pasó eso, hubo algo de nerviosismo en el gobierno y trajeron quizás más limón de la cuenta. Otra vez la Y misma hay un cantidad. comunicado del presidente del clúster de Limón, a nombre del clúster, reclamando que le dieron un golpe bajo porque trajeron más limón de la cuenta. Pero yo creo que fue el nerviosismo por ese brote Juan Lombín. El Juan Lombín es una enfermedad que no tiene cura y está en todo el país. Entonces, hay que entender, el gobierno se puso nervioso y trajeron más limón de la cuenta, pero eso debió hacerse con más cuidado. Pero el clúster ha estado trabajando también en esa dirección con un tema de patrones y esas cosas. Correcto, y le hacen la recomendación a los productores porque un Brasil tiene ejemplo. Juan Lombín y Estados Unidos, la Florida y California. Y lo que hacen es que investigan, pero sobre todo cuidan más las plantaciones, previenen el ataque porque es un insecto que va volando por todo el país. Por suerte no le gusta Constanza y el limón de Constanza sí se mantiene. Pero son lo que tú dices, el clúster se cuida de sus socios, de que protejan los cultivos para que mantengan la producción, para que no haya que importar. Yo tenía... Mire, hay dos problemas que nosotros que tenemos muchos años aquí con Ramón, veo que como que son errores que repetimos o son temas que nunca se Interminables. solucionan. Por ejemplo, a juicio tuyo, hay mucha tierra sembrada de arroz que debe dedicarse a otros cultivos sin detrimento de la producción de arroz con otras variedades, etcétera. Y el tema de la línea y la sequía, vamos a seguir con el mismo tema de criar ganado en lugares donde siempre hay el mismo problema, o esas son exageraciones que se están usando y que eso no es verdad, ninguna de las dos cosas. Ese es un punto interesante porque en San Juan de la Maguana, en Dajabón, son zonas que se ha recomendado que no se produzca arroz por la escasez de agua y son suelos que pueden producir otras cosas con menos agua. También la reconversión de la producción arrocera del país se ha planteado. China ya produce arroz sin inundación en grandes zonas. Entonces aquí se gasta demasiado agua en el arroz, pero nadie toca eso. El arroz es un cultivo político y nadie quiere o sea, esas prohibiciones nunca se han aplicado, se prohíbe por decreto y producir arroz en San Juan de la Maguana. Pero Y la salinidad también es un punto a tomar en cuenta, que hay muchas zonas. sí, sí. Con Bueno, alta mira, salinidad. al gobierno pasado se le hizo una propuesta, la aprobaron, pero no la ejecutaron. Este lo podría hacer. Hay mucha salinidad en la línea noroeste y hay un pasto que se llama hematria, lo conoce poca gente. ¿Cómo se llama? Hematria, se llama hematria altísima, que resiste encharcamiento y salinidad. Y mira, los ganaderos de la línea noroeste lo aceptaron y los arroceros, en zonas que tienen demasiado sal, que no pueden producir arroz, siembren hematria, que ayuda a recuperar los suelos. Y hematria la tiene Nano Ortega Brugal hace muchísimos años en Puerto Plata. Y le regaló, yo recuerdo, en el gobierno de Hipólito, 2 camiones a la gente de Duvergé, que tienen problemas de salinidad por el lago Riquillo. Y ellos llegaron a tener como 6 o 7 mil tareas de esa hierba. La línea noroeste debía tener 100 o 200 mil tareas de esa hierba que Nano se la regala. Él es un benefactor porque él corta la hierba, te la sube en el camión cuando tú vas allá y te la regala, porque no produce semillas. Y la línea noroeste debía estar llena de esa hierba que resiste salinidad. Entonces se pueden producir pacas, hacer lo que quiere el doctor Jacín, hacer semiestabulación, con esa hierba se puede. Y aprovechar ese suelo que están Pero, utilizando. óigame, es que aquí hay zonas que están bien definidas. Por ejemplo, entre San Juan y Asua parece como que esto se pierde, una cantidad de tierra. La línea noroeste es lo mismo. Si vas a Neiva, Salinas, por ahí, tenemos el mismo problema. Y hay áreas montañosas, que digo, y todos esos parques tampoco se puede en algo utilizar, aunque sea para colmena. Uno no se explica qué cantidad de tierra hay que debe de servir para algo.
Oh, es interesante. Ayer en el encuentro navideño del patronato me dice un productor, estoy ganando más con la miel que con la vaca y las ovejas. La miel es un renglón. ¿Quién interesante. dijo? ¿Alguien? Dijo alguien. Sí, un ganadero amigo. ¿Alguien dijo eso? Sí, que yo le digo, ¿y cómo te ha ido con la vaca, con la oveja? Bueno, sobrevivo, pero con lo que estoy ganando Porque más no hay con- que deforestar para tener... Al contrario, yo le un dije, pero a ti apiario. te conviene meter alguna especie que producen flores el año entero. Dice, con la flora que tengo ya está bien. Pero digo, pero aumenta la producción si te está yendo bien. Entonces ese es punto importante, porque las abejas son polinizadoras. Nosotros podemos vender miel a todos los lados, porque no tenemos la enfermedad que hay en otros países y no aprovechamos la apicultura como debía ser. Ese es un renglón que siempre ha estado como marginado. Y en esas zonas devastadas o muy salinas o muy poco fértiles, ¿qué se puede hacer? Porque para algo deben ser buenas. Esas zonas salinas, hay otras especies, pero la que tenemos en el país, cuando hay agua para echarle, un poco de agua, porque no resiste la sequía de 8 meses que a veces hay en Aso y esos Y países. esos descubrimientos, por ejemplo, que en Neiva hacían siembra de uvas, pero la uva no era quizá la ideal. Sin embargo, ahora una universidad desarrolla una finca de uva. ¿Qué diferencia hay entre la que desarrollaron ahora y la que teníamos en Neiva? Es asunto de variedad y manejo. Yo recuerdo los israelitas trajeron variedades de uva hace como 30 años y fuimos a Aso, hicimos algunas Sí. pruebas, pero no se le dio seguimiento. Ahora se le dio seguimiento y ya hay por lo menos 2 fincas en la línea noroeste y San Juan de la Maguana produciendo uva de calidad para consumo local y para exportación. Eso es lo que requiere la agropecuaria. Un constante acecho de las nuevas tecnologías, de las nuevas variedades. Inclusive hay un descuido con la capacitación de los técnicos. Aquí Sí, viene el pero amigo de dijiste ustedes que es a cuestión de reclamar. manejo. Yo no sé si tú te recuerdas que uno de los hijos de Hipólito, él lo encargó de una zona en Asua que era... El de uno ganadero. Pero ¿qué pasó que no se vuelve a mencionar esa zona que después que él terminó? Bueno, él dejó... ¿Qué había ahí? ¿Qué era lo que había ahí? Ese hato lechero era el único hato lechero de Holstein puro, que es la raza más productora de leche, que Bolívar Toribio había hecho un trabajo interesante, eliminar toda la vaca que tenía leucosis. La leucosis es como es una enfermedad que no es devastadora, pero si tú logras un hato sin leucosis, como se logró, eso había que conservarlo, pero se descuidaron en este gobierno. En ese caso. Y lo dejaron Pero, caer. En estos días murió un mocano o un vegano que era criador de cerdo y lo teníamos a cada rato aquí en la revista en los años de Ramón. Sin embargo, el cerdo, yo entiendo que ha decrecido aquí. ¿Es por las epidemias que ha tenido? Por la peste porcina ¿O es africana. por falta de incremento? No, la peste porcina eliminó una gran parte de los cerdos y todavía se sigue planteando que lo eliminen todo para poder Pero es la reforestar. carne que prefiere el dominicano, ¿eh? No, buena. No, y después que dice que es saludable. No hay cerdo duro. No. Lidio, a propósito, yo tenía dentro de los temas para el comentario esta prohibición que sucedió ahora de nosotros, los dominicanos, que nos vamos a impedir el ingreso de carne de cerdo y derivados de cerdo de España, porque hay fiebre porcina allá. Sí, eso está bien. Quería que porque- tú opinaras un poquito Eso sobre fue una medida acertada del gobierno porque es que hay mutaciones, como el doctor sabe, como médico, en las enfermedades y puede venir una cepa más agresiva, diferente a la peste porcina que tenemos y hay que prohibirlo. Bien. He mencionado en muchas ocasiones, y creo que me pasé mencionándolo, de un presidente en una de las islas del Océano Índico, creo que es Sri Lanka, que fue depuesto por un golpe de Estado porque se equivocó en algo, Lidio. Los gobiernos tienen que tener cuidado en su producción, si la producen para consumo interno, para autosuficiencia alimentaria o para producir divisas. Y él se equivocó y prefirió producir divisas y creó una crisis económica interna con la comida. ¿Cómo tú manejarías eso del equilibrio de divisas, producción, autosuficiencia? Bueno, mira, eso se está ¿O eso manejando para bien. la gran industria? Eso no es para los chiquitos.
Fíjate, hay que ver lo que hace el país con la carne. Nosotros no producimos con la carne. Se exporta un poco de carne, pero se ¿En mantiene. pie o en No, corte? sobre todo carne procesada para hamburgues, esa Sí. carne. Y bueno, y no se debe prohibir, al contrario, el gobierno americano invirtió en ese programa de abrir las exportaciones y eso se mantiene. Pero con el coco pasa lo mismo. Nosotros exportamos coco e importamos coco. ¿Coco en qué forma? El coco seco dominicano es considerado como especial, tiene una calidad que es inexplicable, porque es el mismo alto del Atlántico, que lo tiene ¿Pero qué otro país. importamos? Es lo que yo quiero Coco, ¿Pero Nosotros- para qué? para comer agua. Por ejemplo, Goya solamente procesa coco alto del Atlántico. Ese coco de agua que están sembrando. Ah, esa agua viene de fuera. No, se está fomentando mucho el coco de agua. Ahí hay un peligro. Sí. Nosotros, yo creo que ahora mismo la demanda es altísima y los precios son muy buenos, pero puede ser que en el futuro haya exceso de coco de agua. Y Goya y las otras industrias lo que procesan, lo que prefieren es el coco seco que ustedes ven en los supermercados y en los El coco de mercados. nosotros, el de antes. Sí, pero es que cada vez que él pronuncia una palabra, produce 10 preguntas. Sí, claro. Por ejemplo, Esa es la idea. se está promoviendo mucho la coco de... Mira, el agua de coco y la guanábana se están poniendo de moda, teniéndola nosotros toda la vida. ¿Qué es lo que pasa con esos dos productos? Guanábana. ¿Qué descubrieron que no sabíamos? Bueno, la guanábana está demostrado que es anticancerígena, es una fruta con altísima demanda. Un amigo de Ramón compra muchísima guanábana y el consumo va a seguir aumentando y debe apoyarse ese cultivo, que no es fácil porque hay plagas nuevas que la atacan. Y con el coco, el gobierno está haciendo lo correcto, están fomentando la siembra de coco. El coco es de alta rentabilidad actual, pero tiene futuro. O sea, lo que están quitando, bueno, no quitando, pero metiendo coco en pastizales, algunos ganaderos lo están haciendo, que el manejo no es fácil, están haciendo bien, porque el coco es más rentable que la ganadería, y las zonas que dan coco debían sembrarse coco, pero debe fomentarse más lo que se llama el alto del Atlántico. Aguacate, piña, guineo y mango son los 4 principales rubros de exportación. El tabaco es el principal. Pero el tabaco se va O sea que no terminado. no necesitamos que el doctor lo consuma. Pero se va terminado el tabaco como puro, ¿verdad? Bueno, Parte en rama y parte... el tabaco va creciendo. Aquí se vende capa, pa. Y ahí incorporaron la zona del sur, de San Juan de la Maguana, sobre todo. ¿Y para el la producción de cacao es el orgánico o cualquiera? Los dos cacaos. Hay ganaderos quitando pasto para sembrar cacao en las zonas que son aptas. O, por ejemplo, Felipe Paredes, que tiene una montaña ahí que tenía cacao y el ciclón se la llevó, está resembrando el cacao. Eso está bien. El cacao tiene precio bueno actual. Bajó un poquito, pero aún así es rentable. ¿Y por qué, por ejemplo, el café? Que tú tienes un café de primerísima, el de Villatrina, el de San José de Ocoa, el de Vallejuelo, lo vendemos bien, sin embargo importamos de Vietnam. ¿Por qué? Acuérdese, doctor, que la roya, las enfermedades, los insectos y enfermedades acabaron con el café nacional. Ahora hay un problema, un productor que uno asesore a nivel privado y te dice, yo estoy por sembrar café, yo le digo, no te metas en eso, porque el problema de la mano de obra, con esta persecución que hay contra los haitianos, es difícil uno hablar de aumentar las áreas de café, porque habría que decirle, si es a nivel privado, uno le dice, ten cuidado, ¿y dónde tú vas a conseguir mano de obra para cosechar el café? Eso es difícil. Y el café todavía no se puede mecanizar en montaña. En el llano lo mecaniza Brasil, pero nosotros no tenemos café en llano. Entonces en montaña dependemos de la mano de obra haitiana, esa es la realidad. Yo termino con este tema. Tú sabes que hay productos que se producen 100% aquí, nuestro consumo. Por ejemplo, nosotros tenemos el plátano y algunas cosas, la yuca. Yo no veo que traemos yuca, pero a veces vemos porcentaje, por ejemplo, leche 40-60,
habichuela a veces. Esas importaciones masivas que se controlan a través de los concursos o la JAT que tienen los concursos, realmente nosotros podemos disminuir esas cifras o tenemos que conformarnos que con el aumento de la población cada día serán mayores las importaciones. Siempre habrá la necesidad de importar. Y además ayuda un poco a algo que no le gusta a los productores, que es a la competencia, a que tú mejores la eficiencia de producción. Porque no podemos decir, no vamos a traer habichuela que se produzca en San Juan. La tecnología de producción de habichuela en San Juan ha sido lenta en cuanto al avance. Entonces ¿Y sigue produciéndose habichuela en San Juan? Sí, porque antes ahí era que se producía toda la habichuela. Pero es un porcentaje relativamente bajo comparado con la producción nacional. Hay que proteger el valle, que siga produciendo, pero debe mejorar la eficiencia. ¿Quién debe importar lo que hace falta? ¿El detallista, el mayorista o un grupo que tiene unos cuartos que se encarga siempre de traer esas cosas? ¿O los productores? Yo pensé que iba a decir, ¿y los productores no deben estar metidos en eso? No, porque por ejemplo, cuando nosotros teníamos el manejo de un ingenio, tuvimos que importar azúcar. En un momento se tuvo que hacer y se discutió quién debía hacerlo y se le debe dar al ingenio. Digo yo, pero si nosotros somos ineficientes, ¿por qué no van a premiar con la cuota de azúcar? Sí, esa es la verdad. Pero a ver, lo que pasa es que no siempre por la ineficiencia. Pero tiene razón, debe participar el productor, pero no darle toda la importación a ellos, porque los comerciantes tienen sus redes y tienen su organización y contribuyen al desarrollo nacional. Entonces no puede. Ramón es un defensor de los intermediarios y tiene razón. Porque yo no soy intermediario. Yo no, soy pero digo que tú lo defiendes, pero tienes razón. Los intermediarios pueden desaparecer. Lo que es una están hechos para falacia. Porque los intermediarios tienen una función. Claro, Si claro. tú te vas y le preguntas... El molinero es un intermediario en el arroz. No, es una parte del Espérate. Pero es un intermediario. Y No deje hablar Ramón de intermediario. Sí, yo sé que va a defender su gente. Pero cuando tú ves las reuniones de los arroceros, cuando son los dueños de factorías, están llenas de Lamborghini, de Mercedes, sí, pero ellos son y de los arroceros motocicletas. Entonces, no defienden tanto. Los arroceros no, los parceleros. Ellos son industriales. Cualquier factorita de arroz vale 150 millones de dólares. Caemos en lo mismo. Pero ese es un tema, administrador general del Banco Agrícola, al principio del gobierno, dijo, la pignoración beneficia más a los molineros que a los productores. Y eso es revisarlo, pero se quedó ahí. ¿Y por qué no tocan ese tema? Pero no hay tabú con eso. ¿Por qué no dejan que uno se exprese? Me van ahora a coartar mi libertad. Aquí quien tiene que expresarse es Lidio, ¿no? No, pero es que él y yo somos una mancuerna. No, hagan un programa. Sí, lo tenemos también. También lo Lidio, tenemos. Pero ¿cómo yo voy a dejar que pase por... todos los sábados, pero él es defensor de los molineros. Yo no, toda la vida he defendido el molinero. Excúseme, doctor. Déjeme hacer mi aclaración para que se edifique usted y el señor Cairo si no está claro en eso. En los molineros, el molinero, cada quien se comporta, son un industrial. Monta una industria. El arroz no se pignora en grano que no sea en un... Lo primero que tiene que llevarlo de un molinero para que se lo seque, para que lo guarde el productor. Y es una cadena en la que cada quien tiene su parte. Ese sistema de individualización existe por ahí por Mao y siempre ha habido problemas con eso. Van a un molino, los productores, ese chin de arroz, por favor, sécamelo, una secadorita, y hacen 20 balsitas en una factoría. Lidio, él fue que convenció a Balaguer de la factoría. Él fue que lo comedó y llenaron el país de factoría, tú y Balaguer. No. Es que la industria, señores, es que los molinitos, no le deben decir molinero, porque ya eso no existe, ese es un molinito de antes. Eso es toda una industria y es un proceso. Mira, el asunto es que hay una gente que se queja de que yo lo menciono mucho y el problema es cuando yo menciono, por ejemplo, a Manuel Castillo, que yo digo, Manuel Castillo es el productor individual más grande como el exportador más grande. México es el más grande como país. Sí, pero Manuel como persona es el más grande, pero el país no siente los efectos de ese premio que tenemos, que es casi un récord Guinness
Tú oye. Sí, ¿Eh? porque se exporta la totalidad de su producción y además no se... Pero el él, que- él exporta otros productos que no son. Sí, Él pero- creo que exporta mango también. Sí, pero que la variedad de aguacate que él produce aquí no, la gente no daría lo que cuesta. Y ese hay aguacate. misterio, Lidio. Aquí vino el embajador de Israel y dice que la piña se lleva a Israel de aquí en avión. ¿Eso es rentable? Bueno, para ellos sí, porque ellos, yo creo que Pero esa- pagan esa- $35 por una. Claro, pero yo creo que ahí hay un trasfondo de que ellos con esa importación agradecen lo que hizo República Dominicana Con Sosúa. con Sosúa y los judíos y siguen comprando, porque ellos yo creo que podrían conseguir piña más barata en África y otros países que le quedan más cerca, pero ese premio se lo dan. Ayer Sí, estaba... es una solidaridad. Es una cuota preferencial. Sí, eso es un subsidio al país que no lo hablan, pero se mantiene y es bueno porque esa gente produce una piña de calidad en Monte Plata y exportan todo a Lidio, Israel. dice Ramón que venga todos los sábados para que hablen Sí, de, sí, lo- sí. de- Y ahora- y y para ahora que piensan discutamos igual de la factoría. lo del arroz con No, él. no, de sí, la nos factoría. hemos llevado muy bien siempre. Yo creo que debemos traer a Lidio siempre. de vez en- Gracias, Lidio. No, Gracias. con mucho gusto.